Se asume, Señor, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Santo eres, Señor, te alabamos. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias. Gracias por esta hora, gracias por este momento, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Gracias por este día. Gracias, Señor amado. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Hoy estoy solo. No está mi esposa, no está la hermana Johnny, pero vamos a estar atentos a la bendita palabra de Dios. Permítame un momentico, voy a bajar un poquito el volumen acá. Hoy tenemos una cortina musical por un ratito. Y comenzamos esta tarde con el estudio de la bendita palabra de Dios. Bueno, qué gusto estar con ustedes en esta hora. Dios les bendiga. Es un gusto podernos conectar nuevamente para estudiar la bendita palabra de Dios. Hoy, como les comentaba, me encuentro solo, pero vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Quiero invitarles, mis amados hermanos, que abran su Biblia, saquen su Biblia, por favor. Vamos a empezar a analizar el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a empezar con la tercera parte, que es fundamental para que nosotros lo conozcamos, aprendamos más de la palabra de Dios y aprendamos de todo lo que tenemos que estar acá a través de este momento. Entonces, les voy a pedir que saque su Biblia, por favor. Vamos a empezar a estudiar y vamos a aprender juntos de la bendita palabra de Dios. Quiero saludar a la hermana Jolie, quiero saludar a mi esposa que no pudieron estar en esta hora, pero bueno, vamos a seguir adelante. Pero quiero invitarlo, mi amado hermano, en este momento, mientras se van conectando más personas. El tema de hoy es fuerte, es un tema tremendo, como siempre acostumbramos a hacerlos en el perfecto análisis que tenemos de la palabra de Dios, la correcta lectura y el conocimiento que tenemos a través de la trayectoria como ministros del Evangelio. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, al verdadero, al Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, lo conocemos como Espíritu Santo de Dios, que nos guíe en esta hora a toda la verdad, porque es fundamental que la iglesia y que todos aprendamos algo muy importante, y es a conocer qué es lo que nos enemista de Dios, qué es lo que provoca enemistad entre Dios y nosotros. Es necesario tenerlo claro, es necesario poder de verdad entrar en una conciencia de qué es lo que nos aparta de Dios, y que todos juntamente, todos unánimes, empecemos a mirar si realmente estamos en comunión con Dios o no, o tal vez estamos creyendo o estamos caminando en una fe falsa, en una fe que de pronto estamos acostumbrados a vivirla, pero no conocemos porque nos hemos apartado de la bendita palabra de Dios. Entonces yo le invito en esta hora, mi amado hermano, que me acompañen en una oración. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo de Dios y luego entramos a la palabra de Dios, de lleno, de una, como debe ser. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, te rendimos en este momento gloria, alabanza, honra, porque tú eres Dios, tú eres el Santo de Israel. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos guíes, nos sumerjas en la bendita palabra de Dios, en este libro de Romanos capítulo 8, que es muy importante, Señor, para la vida del creyente. No solamente para que recordemos a aquellos que están avanzados en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también para que vivamos en ella, Señor, y los que hasta ahora conocen o están escuchando estos temas, Señor, puedan cimentarse en su vida de respeto, en su vida de servicio, en su vida de obediencia al Dios que es sobre todos los dioses que existen en el mundo, en el universo. Tú eres Dios, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Cordero de Dios, te damos honra, gloria y alabanza. Gracias por todo, Señor, y Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a Romanos capítulo 8. Voy a recordar los primeros versículos porque vamos en el versículo 3. Este es el tercer programa de Romanos 8 porque es muy largo. No es tan fácil
como algunos piensan que solamente leer, sino tenemos que escudriñar y aprender de lo que la palabra nos enseña. Vamos a recordar, el título que le pusieron en la Reina Valera es Viviendo en el Espíritu. Dice a la palabra de Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu, y recordemos que estar en el Espíritu Santo, tiene una ley. Y las leyes son normatividades que usted y yo tenemos que conocer. Si usted y yo no conocemos las normas preestablecidas por el Eterno sobre el Espíritu Santo, vamos a seguir cayendo en teologías erróneas y falsas de hombres y mujeres que se autoproclaman, sobre todo en estos tiempos, profetas, porque ya no quieren ser pastores. Hoy en día ya el título de pastor nadie lo quiere. Quieren otros títulos porque creen que esto es una jerarquía y no es así. Dice la Escritura en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, así como hay ley del Espíritu, recordemos, hay ley del pecado. Y son normas que cada espíritu tiene establecidas para la conducta. Y tanto como la ley del Espíritu tiene una evidencia, ya lo vimos en el libro de Gálatas, que es el fruto que debe haber en cada persona, el fruto que provoca el verdadero espíritu en cada persona, también la ley del pecado produce evidencia en las personas que están bajo la ley del pecado. Eso es increíble. Y lamentablemente tenemos que entrar a analizar de lleno en la palabra de Dios, porque, repito, lamentablemente hay muchos hermanos que en el mundo entero, sin distingo de denominación, dicen estar en el Espíritu. Y he escuchado últimamente el mover del falso profeta, que el falso profeta se basa en el mover del Espíritu Santo, pero la evidencia bíblica los contradice. Es algo tremendo. Me doy cuenta cuando yo hago temas o estudio temas sobre el Espíritu Santo que son delicados para muchos, es controversia para muchos, porque muchos dicen que los que conocemos la palabra de Dios estamos lejos del Espíritu. Y se basan en aquel versículo que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero es algo muy tremendo, porque lo uno va cogido de lo otro. Nadie que se aleje de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, puede asegurar o aseverar que está en el Espíritu, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Recuerden lo que dijo el salmista David, el rey David, en Salmo 119, 105, dice muy claro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Espíritu Santo es quien nos guía por medio de la palabra de Dios al camino. Y el camino es el Cordero de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no está en medio de nosotros o no tenemos conocimiento, entonces va a pasar algo muy tremendo que está en el libro de Mateo capítulo 7, verso 23, donde Cristo le dice a los falsos profetas, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nadie que diga servir a Cristo o servir al Espíritu Santo se puede alejar de la bendita palabra de Dios. Porque termina esta persona sirviéndole a un espíritu, sí, pero no al espíritu de verdad. Por eso se encuentra hoy en día en la mayoría de congregaciones o reuniones personas que dicen ser usadas por el Espíritu Santo, pero la evidencia en ellos es contraria al verdadero Espíritu Santo. Porque sí hay evidencia. Y a veces le pregunto yo a las personas con las cuales comento a diario o entablo conversaciones de la palabra de Dios, es que si tiene la evidencia del Espíritu Santo. Y hay personas que me han dicho, no sé cómo probar que yo tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces, se tiene la falsa creencia que por pronunciar palabras que no tienen sentido ni traducción o significado alguno es tener el Espíritu Santo. Lo llaman lenguas y se escudan en que Pablo allá en 1 Corintios capítulo 13 habló una sola frasecita donde dijo lenguas angelicales, pero desconocen a qué tipo de lengua angelical hablan, si son de los ángeles caídos o son de los ángeles de luz que provienen de Dios, para que vean la diferencia tan tremenda, porque el mal también habla, la luz también habla,
Así como existe un espíritu de verdad, como dice en San Juan 14:16, existe un espíritu de mentira y existe un espíritu de confusión. Y juntos dejan evidencia. Entonces, el cristiano de este tiempo tiene que aprender sobre la palabra de Dios o basarse en la palabra de Dios para analizarse a sí mismo y mirar qué evidencia hay en usted, qué evidencia hay en mí. Porque si la evidencia mía que hay en mí, que opera en mí, es contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios sobre el verdadero Espíritu Santo, tengo que hacerme una pregunta. ¿Qué espíritu mora en mí? ¿El de Dios o el espíritu del mal? Porque la ley del pecado es producida y está basada también en leyes. Es increíble cómo la ley del pecado para estos tiempos se ha tornado en lo que se denomina libertinaje. Allá está en el libro de San Judas, verso 4, donde dice que en los últimos tiempos o los posteriores tiempos se levantarían algunos que convertirían el libertinaje, que es la palabra de Dios, negando al Padre o negando al Hijo. Eso es tremendo. Y viene algo muy fuerte que se basan en las Sagradas Escrituras también para decir que el Espíritu Santo los usa. Y he escuchado que muchos de ellos dicen que son un ministerio nombrado por el Espíritu Santo y no hay una base bíblica donde realmente se haya dicho que exista un ministerio distinto de los 5 que el Señor Jesucristo estableció. Y recordando que le da la máxima autoridad. Es más, Cristo está por encima del Espíritu Santo. Él es la máxima autoridad dada por el Padre Celestial. El único mayor por encima de Cristo es el Padre Celestial y está establecido allá en el libro de Juan, San Juan, capítulo 14, ya le voy a decir qué verso real exactamente está. San Juan, capítulo 14, dice en el verso 28, San Juan 14, 28, Cristo mismo dijo: habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El Espíritu Santo no está por encima de Cristo y el Espíritu Santo, el verdadero, no trae doctrinas nuevas, no trae teologías nuevas, ni trae un evangelio nuevo, ni ministerios nuevos. El Espíritu Santo fue puesto como el Paracleto sobre la faz de la tierra para recordarnos a todos los humanos lo que Cristo dijo y enseñarnos la palabra de Dios. Está muy bien estipulado ya mismo en el libro de San Juan 14, 26. Es algo muy fuerte. Entonces, para que usted no caiga en falsedades, tiene que entrar a la palabra de Dios. Debe conocer la palabra de Dios. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, fácilmente, como dijo el Hijo de Dios, usted será llevado por cualquier viento de doctrina. Y tenemos que cuidarnos de las doctrinas. Es muy claro allá en San Mateo 16, 12, cuando Cristo dijo: cuidaos de la levadura de los fariseos. Y que ahí está la explicación. Dice que son de las doctrinas. Y fariseo es un grupo de personas que aplican la ley de Dios de manera incorrecta. Los fariseos modernos aplican la palabra de Dios de manera incorrecta. No podemos basarnos que los fariseos modernos son como los antiguos, porque ahora el fariseo moderno se basa en el Espíritu Santo, o al menos dicen basarse en el Espíritu Santo, pero contradicen la bendita palabra de Dios. Dicen hablar y actuar en nombre del Espíritu Santo, pero lo que hacen es pisotear la sangre del Cordero de Dios con sus pensamientos y sus teologías humanas. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, entrar en ella, inquirir en ella, o como dijo el Cordero de Dios, escudriñar las Escrituras, adquirir conocimiento. De lo contrario, vamos a estar en una fe falsa, en una levadura, que es un poco de verdad, un poco de mentira, y ya creemos que es verdad. Es algo increíble. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios aquí en verso 3 de Romanos 8. Dice: porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? Volvemos a repetirlo. Le mocharon en la traducción de la Vulgata Latina cuando escribieron la Reina Valera. Y es la ley del pecado, no la ley
de Dios, y hay que diferenciarlo, repito, en la ley de Dios, la ley de los hombres, la ley de Hammurabi, la ley del talión, la ley de los esposos, la ley del espíritu y la ley del pecado, la ley de los sacrificios. Hay muchas leyes, y cuando la palabra ley se encuentra en la Biblia, el contexto mismo me va a mostrar a qué ley realmente se está referenciando, o se está estableciendo, o se está explicando, porque le quitaron el contexto a la palabra ley. Entonces, nos enseñaron, y todos nos fuimos enseñados así, que cuando dice ley, se habla de la ley de Dios, y no es así. Por eso hay que leer bien el contexto. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, a la ley del pecado. Esa ley del pecado fue abolida. Esa ley del pecado que era contra nosotros y nos mantenía esclavos, fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Por eso Pablo dice allá en el libro de Colosenses que el acta de decretos que tenían en contra de nosotros, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Esta sí fue abolida. Algo muy tremendo que dice acá. Verso 4. Para que la justicia de la ley de Dios, ahí sí es la ley de Dios, se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne o a la ley de la carne. ¿Por qué la ley de la carne? Ya vimos cuál es la ley de la carne, y son las obras de la carne que usted encuentra en Gálatas capítulo 5, donde habla de adulterio, fornicación, hechicería, brujería, iras, contiendas, peleas, disensiones, todas esas cosas que está ahí. Que eso es el verdadero pecado que nos impide entrar al reino de los cielos, y no lo que los hombres se han inventado en sus teorías humanas. Que usted quítese, póngase, haga o deje de hacer. Y cada denominación se inventó un pecadito con el cual le dicen a la gente que no puede entrar al reino de los cielos, pero no le enseñan la verdad de la palabra. Es delicado. Por eso tú y yo tenemos que entrar a la verdad de la palabra de Dios. Y por eso muchas personas que se han atrevido ya, y bendito sea Dios por eso, que se han atrevido a tomar sus Biblias y comenzar a leer, han encontrado que lo que les enseñan y les predican en muchos altares no corresponde a la Escritura, sino al pensamiento de quien está predicando, quien está enseñando, quien está liderando, que es contrario a la palabra de Dios. Y permítame decirle algo, mi amado, con mucho respeto, aunque respetamos las denominaciones y las iglesias y los ministerios, pero a ti, como siervo, como hijo de Dios, lo único que te interesa es lo que Dios haya dicho. Lo que Dios y el Eterno han establecido, lo que Cristo ratifica y los verdaderos apóstoles ratificaron. Por eso tienes que entrar a la bendita palabra de Dios. Dice aquí, para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros. ¿Por qué yo le agrego la ley de Dios? Acuérdese cuando Cristo dijo muy claro en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, para que la justicia del reino de Dios se aplique en mí, yo tengo que conocer las leyes del Eterno, las leyes de Dios, las leyes que Él estableció. Y hermano, y si no las conoces, si yo no las conozco, en vano me sirve, o en vano me va estar en una congregación o un grupo X, Y o Z, como se llame, si no me dan a conocer la verdad de Dios. Si la persona que está ahí no tiene conocimiento, ¿qué me va a enseñar? ¿Lo que otra persona le ha enseñado? No, usted tiene que aprender como yo tengo que aprender de la bendita palabra de Dios, porque para eso fue establecida. O si no, ¿para qué existía la Biblia? Imagínese, mi amado hermano, la Biblia fue escrita en el año 350 aproximadamente después de Cristo. Vamos en el año 2023 y ya no quieren ni leer la Biblia. Ya predican de cosas de positivismo, metafísica y otras cosas, motivacionales, emocional, pactos, siembras, primicias, dinero por todo lado. Entonces, ¿por qué se estableció la palabra de Dios hasta prácticamente el año 2020, pongámoslo así, o 2015? Porque de ahí para acá es donde ya la gente no quiere usar la Biblia. Ni la portan, ni la llevan, ni la tienen en su casa. Y los pastores ya ni siquiera suben al altar con la Biblia, suben con una tablet, con un mensaje acomodado que ellos mismos han fabricado, porque los seminarios nos enseñan a nosotros a hacer predicaciones fantásticas con cabeza, con cuerpo, con un ejemplo y rematar con una oración bien bonita.
La hermenéutica nos la enseñan, pero no estamos transmitiendo a la gente la palabra de Dios. ¿Por cuántos años era prohibido tener la Biblia? Hasta yo nací en 1970 y era prohibida la Biblia, era un delito portar la Biblia. Hasta los años más o menos 80 ya empezamos a portar la Biblia, porque antes nos asesinaban, nos perseguían, nos quemaban las casas, nos cogían a piedra a los que éramos cristianos. Y tener una Biblia era el máximo tesoro que podíamos tener. Ahora al cristiano no le importa la Biblia, simplemente ir a congregarse un día X, un día Y, un día Z para satisfacer su vida espiritual, pero no tiene el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la confusión tan tremenda y por eso tantas denominaciones. Y la gente ahora busca una iglesia donde mejor se sienta, donde mejor le hablen más bonito. Ojalá le hablen de sanidad, prosperidad. Ahí asisten, ahí se congregan, porque es espectacular el mensaje. Pero cuánto, mi amado hermano, de ese emocionalismo, de esos milagros son reales o aprobados por Dios. El diablo también hace milagros. Los espíritus inmundos hacen milagros. Tienen poder, tienen autoridad limitada, pero la tienen. Por eso el Cordero de Dios vino a deshacer todo eso. Y si no nos enseñan la verdad, ¿en qué evangelio estamos parados? ¿Qué es lo que profesamos nosotros? Es delicado, por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Miren lo que dice la Escritura, el verso 4, dice, para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Entonces, esto es para autoanalizarnos. ¿Qué? De las obras de la carne que hay en Gálatas está todavía en mí. ¿Qué es lo que mora en mí? Y si hay una congregación donde usted está, donde todo es libertinaje, mi hermano, Apocalipsis 18:4, el Señor Jesús dice, huyan de ahí, salgan de ahí, no sean partícipes de las plagas y los pecados. Es tremendo esto. Porque hay muchas personas que viven en la carne y a la vez dicen ser espirituales. Y su vida es más carnal que espiritual. Que sus labios profesan una espiritualidad tremenda, pero sus actos y la evidencia que hay en sí mismos es contraria. Es contraria, mi hermano. Yo ya estaba hablando con un hombre y le decía, en cada cristiano se debe cumplir Mateo 6:33. Cuando el Señor dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto será añadido. Y me sale con una respuesta, no, eso es teología de la prosperidad. O sea que Cristo miente. Cristo no miente. Y yo soy un testigo fiel en mi propia vida de que las añadiduras sí llegan por buscar el reino de Dios y aplicar la justicia del reino de Dios y no las teologías humanas. Cuando tú le obedeces al Hijo de Dios, todo en ti va a mejorar y se cumple el deseo del apóstol Juan cuando dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Pero si tu alma no prospera porque no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, porque te dan un mensaje bonito donde te hacen sentir bien, contento, feliz, dichoso, pero cuando sales de la iglesia te encuentras con la triste realidad que tu vida no cambia. Eres otro más que sigue sufriendo, sigue luchando, que no ves la respuesta, pero en la iglesia te emocionas. ¿Por qué? Porque le han enseñado últimamente un libertinaje tremendo, una teología equivocada y falsa por personas que ni siquiera se han preparado para estar en el altar. Es que prepararse no solamente es estar en un seminario bíblico de una denominación X, Y o Z, es conocer toda la palabra de Dios en todos los ámbitos que el ser humano conoce. La historia, la geografía, la cultura, los tiempos, la pictografía, la historia de la humanidad, muchas cosas hay que seguir estudiando para poder tener el conocimiento. Si no, nos perdemos. El Señor mismo lo dijo en Oseas 4:6, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, dice los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y viene el bendito problema. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Porque muchos se jactan de hablar en lenguas, que ayunan, que oran, pero no conocen la palabra de Dios. Y a los que conocemos la palabra de Dios nos acusan de ser teólogos ahora. Y nos dicen que la letra nos mata y el Espíritu nos va a vivificar. Pero ¿cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu?
Porque si Pablo dice que tenemos que andar conforme al Espíritu, es conforme al Espíritu de verdad. Y está escrito ahí que si el Espíritu nos guía a través de la palabra de Dios, es obligatorio que conozcamos la palabra de Dios. Pero a mí no me traigan con el cuento de que tú hablas en lenguas raras y extrañas, pero no conoces la palabra de Dios ni la aplicas. No me salgan con ese cuento más de que hoy le adivinamos el futuro, le hablamos el mañana, que el Espíritu me dice, que el Espíritu me muestra, que el Espíritu siente cuando la vida del portador es contraria a la palabra de Dios. Es muy delicado, hermano. ¿A cuánta gente no han engañado, no han estafado, ni han robado? Personas que son usadas por espíritus de adivinación y mentira. Pablo dijo muy claro en Romanos 1:23 que el hombre en esos tiempos cambió la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre cambió la semejanza de la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Nosotros no necesitamos intermediarios para que Dios nos escuche, ni para que Él nos hable. Él tiene el poder y la capacidad, por no que Dios, de hablarnos a nosotros directamente. Él nos corrige aún con las mismas áreas de nuestra vida. Nos acerca a su presencia, nos habla directamente. Y si alguien dice que está caminando en el Espíritu, debe tener la evidencia real bíblica. Es el amor, el gozo, es el fruto. La paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si esa evidencia no está en la persona, en vano es que diga que el Espíritu Santo lo usa. Porque Él no contradice a Cristo. Él no contradice su palabra. Y cuando Pablo hablaba del verdadero Espíritu Santo, no del falso, ni la mentira. Pues lo repito, ¿cuántas personas se jactan de que ayunan, pero pisotean al prójimo? ¿Cuántas personas no se jactan de que hablan en lenguas y si los pasan al altar, lo primero que hacen es estar hablando, cantando y rica, andaraca y pronunciar palabras raras, pero pisotean al prójimo? Humillan al prójimo, hablan del prójimo, contradicen la palabra de Dios, ni la conocen. ¿Cómo creen que el Espíritu Santo va a usar a alguien que no conozca la palabra de Dios, que no conozca a Cristo? Hay una diferencia en conocer de Cristo y conocer a Cristo. Es abismal la diferencia. Porque cuando yo conozco al verdadero Cristo, no al romano, sino al león de la tribu de Judá, mi vida ha cambiado completamente en todas las áreas de la vida. Tengo un antes y tengo un presente y tendré un mañana cada día mejor. Porque eso es lo que provoca conocer la verdad de Cristo. Una transformación, un cambio total. Y cuando digo en todas las áreas, es en todas las áreas. Yo por muchos años predicaba al Cristo romano. Me volví famoso. Me invitaban a campañas, predicaciones, viajaba a países. Pero mi vida era pobre y miserable. Y cuando hablo pobre, no solamente a nivel económico, sino pobre y vacía a nivel de espíritu, porque no conocía al verdadero Cristo, porque ni conocía su palabra. Pero cuando decidí empezar a estudiar su palabra, a hacerle caso al Cordero de Dios, a escudriñarla, mi vida cambió completamente. Completamente. No soy el mismo hombre que era hace 5, 10, 15 o 20 años. Tengo 53 años. Ya no soy el mismo. Y en todas las áreas de mi vida he visto la afectación de entrar al reino de Dios y aplicar su justicia. Y ha cambiado todo, hasta lo económico. Y no es teología de la prosperidad, es obediencia. Este ministerio no pide diezmos, no pide ni ofrendas. Y de que subsiste, dirán, ¿pero qué subsiste? De lo que trabajamos con nuestras manos, porque nuestras manos, Él las bendice. Él bendice el fruto de nuestras manos cuando entramos en obediencia a su palabra, no a los hombres. Y antes bendecimos a otros. Invitamos a los que se congregan con nosotros también a bendecir a otros y su vida está cambiada. ¿Por qué? Porque hacemos caso. Eso es vivir bajo la ley del Espíritu de verdad, del verdadero Espíritu Santo. Pero los que no viven
bajo el verdadero Espíritu Santo, su ministerio está basado en la economía, está basado en dinero, está basado en pactos, en siembras, primicias, diezmos y todo lo que se puedan inventar. Aún hasta rifas tienen que hacer en las iglesias. Hasta las suertes tienen que meter en las iglesias. Y con teología donde le afectan a usted la emoción para que usted suelte su dinero. Pero la verdad trae bendición, trae salud, trae paz, trae tranquilidad y una verdadera emoción de saber que vale la pena servir al Hijo de Dios, vale la pena servir al Señor Jesús, vale la pena aplicar al pobre, ayudar al pobre, al menesteroso, al desvalido, al huérfano, a la viuda, vale la pena sembrar en el reino de Dios, no en los hombres falsos y mentirosos. Y Él retribuye en bendiciones en todas las áreas, comenzando por su labor, su trabajo, su negocio. Aún la compañía donde usted labora, si usted es empleado, recibirá una bendición grande, donde usted hallará gracia ante los ojos de su jefe si lo promueven a cargos superiores y le dan bendiciones. Usted y sus hijos. Por eso Pablo decía, creen en el Señor Jesucristo, creen ya Yahshua HaMashiach, que es su nombre en hebreo. Lo conocimos como Jesucristo, como Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Y la palabra salvación encierra sanidad y encierra economía también. Todo, sanidad en todo. Es increíble. Solo por obedecerla y ponerla en práctica. Eso es estar en el Espíritu. Y vuelvo y lo repito. Estar en la carne es estar pendiente de las obras de la carne. Y estar en el Espíritu es estar en la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios mora en usted, el Espíritu Santo, el verdadero, viene y lo sella. Efesios 1:13. Y son las arras de la salvación. Y está la evidencia, el fruto en usted. Sus actos, su forma de hablar, sus palabras, su vida. Todo es distinto. Y los que lo rodean, los que lo conocen, van a querer ser como usted y servir al Dios que usted sirve. Pero si su vida es una lucha, un trasegar, es increíble cómo las teologías se han inventado un poco de barbaridades, como, no, hermano, es que usted está en un desierto, espere, ayune, ore, siembre, pacte, selle la palabra con dinero y verá que todo le cambia. Mentiroso el diablo. No estamos en ningún desierto cuando estamos en prueba y tribulación, porque los que estaban en el desierto murieron en el desierto. La nación de Israel fue depurada, fue limpiada y entró la nueva generación que creyó en el Todopoderoso. Yo prefiero ser corregido por Dios que no por los hombres. Prefiero obedecer a Dios, que voy a tener bendición y llegar todos los días a mi casa con bendición. No desesperado, no cansado, no aburrido. Llego con bendición todos los días. Cansado como usted. Hoy tuvimos, por ejemplo, un día fuerte en el trabajo y mi mente estaba en 4 camionetas al tiempo, 4 trocas, supervisando a las personas que me están ayudando. Que mire esto, que mire esto, que hago aquello, que lo electrónico, que la tarjeta, que la transmisión, que el motor, que el módulo, que el todo. Son 4 camionetas y termino y llego cansado. Usted me viera cuando llego a mi casa. Llego cansado, agotado. Descanso un poquito, me tomo un agua. Le digo a mi esposa, llegó la hora, vamos a transmitir la palabra de Dios. ¿Qué llegó la reunión? ¿Qué llegó aquello? ¿Qué llegó el domingo? Igual, gozazos al frente en el camino verdadero, cogidos de las manos del Señor Jesús. Y veo la bendición de mi vida. Y no estoy diciéndole a la gente, hermano siempre, hermano parte, hermano primicia, hermano, ¿por qué? Esas son teologías humanas. De una mala interpretación bíblica, de una mala traducción de un latín, por culpa de los sacerdotes. Digamos, verso 5 dice, porque los que son de la carne, son los que viven, ya lo vimos en el capítulo 7, los que son de la carne están en la ley de la carne, están atrapados cumpliendo las normas de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. Entonces es su obligación, mi amado hermano,
que usted sepa cuáles son las cosas del Espíritu. Y tiene que estar aquí escrito. Y está escrito, mi hermano. Usted se da cuenta en el Juan capítulo 16, dice que el Espíritu viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ya nos convenció de pecado. Sí, porque nos hemos arrepentido. Y me voy a meter en la colada. Nos arrepentimos de nuestra vida pasada y nuestros errores pasados. Ahora nos ha convencido de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia del reino de Dios. Es lo que aplicó en la parábola de buen samaritano. El sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál de los tres aplicó la justicia de Dios? El samaritano. Porque vio a un hombre lastimado, herido, lo levantó, curó sus heridas y lo llevó hasta el mesón y hasta pagó para que lo cuidaran hasta que volviera. ¿Sabían que en el libro de Deuteronomio 14 habla de la justicia del Eterno? Y dice que es ver por la viuda, el pobre, el desvalido, aún hasta el levita, ayudarlo y socorrerlo. Pero eso no está dentro de la ley de los diezmos y las ofrendas. En el libro de Isaías, capítulo 58, si usted se lo lee y lo aplica, le cambia la vida y va en contra de todos los falsos profetas modernos ese libro. Comienza diciendo, grítale a mi pueblo su rebelión. ¿Acaso yo mandé a hacer esto? Dice el Señor. Yo no mandé a hacer eso, yo no mandé a desnudar su ropa, tener su rostro así compungido, inclinarse con un junco. Yo no mandé a ayunar de esa manera. Que la iglesia no puede seguir en los actos que hacen las demás religiones del mundo, porque entonces ¿a qué Dios estamos sirviendo? Tenemos que practicar inclusive hasta el verdadero ayuno, el que hizo el Señor Jesucristo, e hizo dos. Y la gente no lo sabe. Por eso tenía la autoridad, por eso los demonios se le sujetaban. Léase Isaías 58. Aplíquelo y verá cómo le cambia su vida. Y si usted está en problemas económicos, aplíquelo como está escrito y verá cómo será de bendición. Usted y sus hijos, su descendencia. Póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. El libro de capítulo 1 de Isaías dice, venid y pongámonos a cuentas, dijo el Eterno. Y si tus pecados fueren como la blanca lana, perdón, como el rojo carmesí, serán como blanca lana. Espera, mi hermano. Y en vez de correr ante hombres a buscar teologías humanas que lo emocionan, vaya a la fuente del agua viva. Y el verdadero Espíritu Santo lo convence de justicia. Dice en el libro de Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, y habla el Cordero de Dios. Dice que en aquel tiempo apartará unos a la derecha y unos a la izquierda, y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, entrad al gozo del Señor. Y a los de la izquierda les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, al juicio eterno. Y ahí explica, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste. Y aplíquele a la viuda, el pobre, el huérfano, el desvalido y el extranjero. Si usted no practica estas cosas, usted no conoce la justicia. Entonces, no me diga, y se lo digo con todo respeto, que el verdadero Espíritu Santo está en usted. Porque una de las cosas del Espíritu, de andar en el Espíritu, San Juan 16, es que Él nos convence de justicia. Y no la humana, sino la justicia del reino de los cielos. Donde usted comparte, donde usted siembra. Aún el libro de los Salmos dice que quien le da a un pobre, le está prestando a Dios. Pero la iglesia moderna no colabora, no ayuda, ni al pobre, ni al necesitado, ni a la viuda, ni al huérfano. Aún a la viuda le roban lo que le corresponde a la viuda y lo aplican como diezmos, siembras, primicias para el ministerio. Porque el hombre de Dios se lo merece, porque hay un error de escritura donde dice que el obrero es digno de su salario. Y es una impostación que le atribuyeron al apóstol Pablo. Y por eso los sacerdotes cogen y toman el dinero, las finanzas de la iglesia para ellos y sus familias. Y a la viuda, al pobre que va a la congregación, al huérfano,
Es increíble, aquí en los Estados Unidos les ayudan mucho a la gente que no alcanza a cumplir los $10,000 en el año de ingresos. El gobierno hasta les devuelve, con los taxis les devuelven $10,000 por todo el año, porque es una lucha conseguir siquiera $10,000 para los que no pueden. Y se levantan pastores diciéndoles, vayan a los taxis, ¿quién le va a sembrar a Dios? ¿Quién va a pactar para Dios? ¿Qué es esto? No es posible que la iglesia siga de esta manera. Él nunca mandó a los pobres a trabajar como mulas todo el día para venir a dar su dinero en cada reunión. Si el pobre le hiciera caso a la palabra de Dios y en vez de sembrar a hombres, sembrar en el reino de los cielos, su vida cambiaría y su economía también. Y saldría de la pobreza, la miseria y el estancamiento. Y no le hablo de teología de prosperidad, le hablo de la verdad de la palabra de Dios. Póngalo en práctica, busque a alguien que tenga necesidad, busque a un pobre de verdad que esté mal, busque a un extranjero que esté sufriendo, denle de comer, denle de vestir, denle agua, denle alimento y verá cómo le cambia a usted completamente la vida. Y no me lo invento, está en Isaías 58 y lo dijo Dios. Eso es lo que Él mandó a hacer, Cristo lo ratificó. Eso es vivir en el Espíritu. No estar en shows y espectáculos en congregaciones hablando palabras raras y extrañas cuando nuestros actos son contrarios y pisoteamos a nuestro prójimo. Y ojalá hombres o mujeres se levanten como yo a hablar de las congregaciones y los expulsan. ¿Por qué los expulsan? Y dicen que están en rebeldía o rebelión. ¿Por qué? Porque el interés de la congregación es económico, no espiritual. Si fuera espiritual como Dios y Cristo lo establecieron, oh, bendito sea Dios, hermano, colaborenos en esto. Hagamos una brigada para ver a los pobres. O por ejemplo, los migrantes que están luchando para poder entrar a este país y llegan con una mano adelante y otra atrás, porque cuando van ingresando y se encuentran a los de la migración, a veces ni los deportan ni le quitan lo poquito que tienen. Y entran descalzos, con sus pies lastimados de tanto caminar en los desiertos, altas temperaturas, pendientes que las serpientes no los piquen, pendientes que los lobos de noche no los traguen, o los cerdos, animales salvajes, escorpiones, llegan con sus zapaticos hechos garras, con sed, con hambre, y no hay quien los ayude. Mientras que la élite religiosa, flamantes carros, flamantes casas, flamantes mansiones, viven súper bien, los mejores restaurantes llenos de propiedades, cuando Dios no estableció eso. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es vivir en la palabra en obediencia a Dios, no a los hombres. Yo sé que estas palabras mías les adoro a muchos y a muchos les duele esto, pero es la verdad. Y muchos desconocen esta verdad porque se han alejado de la palabra de Dios. No conocen esto. Usted puede ser rico, sí, puede prosperar, sí, pero deje que Dios lo enriquezca y Dios lo prospere cuando usted hace la voluntad del reino de los cielos. Usted puede vivir cómodo, bien, pero no aprovechándose con las teologías humanas de los pobres hombres y mujeres y familias que trabajan. Enséñale la verdad y verá cómo su ministerio va a crecer. Enséñale la verdad y verá cómo Dios lo sustentará. No le faltará nada, porque Él dijo que todo sería añadido. Caminemos en el Espíritu, pero no es de verdad. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué muerte? Mire, hermanos, si usted es fornicario y tiene su hogar, va a perder su hogar, va a perder su esposa. Por ahí me veía un TikTok que hasta me pareció gracioso, pero es la verdad. Muchos se van con mujeres más jóvenes, porque la verdad pasa eso con los hombres mayores. No hayan como echarle el ojo a una mujer más joven, más bonita, que tiene mejor cuerpo. Y le voy a hacer una pregunta, porque lo vi en TikTok y me causó de verdad, porque es la conmoción, porque es la realidad. ¿Usted cree que es la amante le va a alcahuetear a usted sus fallas, sus errores? ¿Usted cree que el amante lo va a cuidar? ¿Usted cree que el amante, la que le sonsaca el dinero, va a estar pendiente cuando usted se enferme? No, cuando usted pierda todo, porque en el divorcio pierde usted más de la mitad, depende de la justicia. Le toca volver
a comenzar. Los adúlteros, igual, los borrachos, ni se diga. Estaba viendo un título de diga con mi esposa antes de entrar a la transmisión. Dos muchachos se subieron a una camioneta y el señor que estaba al lado le dijo: no conduzcan así porque ustedes están borrachos y la policía los va a encarcelar. Y uno que iba en el volante dijo: pues que vengan cuando quieran, y arrancó. No vio la luz de rojo y pasó así. Venía un automóvil, un BMW preciso, y chocaron así de frente. Malditos borrachos, fue lo que se escuchó ahí en el video. Y ahora cárcel, pérdida económica, pagar, endeudados. Eso es muerte. Todo lo que habla de las obras de la carne es muerte, porque nos causa problemas, y todo lo que nos lleva a problemas es muerte. Y andar en las obras de la carne, haciéndonos pasar por espirituales, es muerte. Porque usted puede engañar al ser humano. Usted puede, como líder en una iglesia, engañar a todo el que usted lo quiera escuchar, aún por las redes sociales, pero a Dios no, y pagará las consecuencias. ¿Valdrá la pena, mi amado hermano, mi amado amigo, que usted se condene cuando usted está engañando y mostrando algo que no es correcto? Porque vivir en el Espíritu es vivir conforme a la palabra establecida por el Eterno, por Dios mismo, por el Dios de la nación, del pueblo de Israel, que es el Dios verdadero, y por su Hijo Jesucristo, que lo ratificó. Y vuelvo y lo repito: el Espíritu Santo, el verdadero, no está por encima de Cristo, ni es igual a Cristo. Cristo es la máxima autoridad. Y allá en el libro de Filipenses, capítulo 2, dice muy claro que se dio un nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y es el nombre del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo, el de verdad, está sujeto al Cordero de Dios. Por eso no puede haber un evangelio distinto. No pueden haber ministerios distintos. No puede haber esto que estamos viendo hoy en día. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Está muy claro, y el apóstol no miente. Designios son pensamientos y actos. Son enemistad contra Dios. Entonces, si no hay una equivalencia en que yo diga que estoy en el Espíritu con la evidencia, soy enemigo de Dios, pero hablo de Dios. Y hago actos que Cristo dijo: no los hagan. Es increíble. Y volvemos a repetir, Mateo 7:21, Cristo dijo muy claro: no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Y usted no esté en ese grupo. La segunda parte dice: sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que usted sí sea de ese grupo, que le dicen el Señor y le obedecen a Cristo, o sea, buscan la voluntad del Padre. Pero para conocer la voluntad del Padre, mi amigo, se tiene que conocer la palabra de Dios. Que no le pase lo que decía Job: de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Hay una diferencia fuerte, grande. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ay, vea tan bonito que está acá. Luego nos dijeron que fue abolida. Ve que Pablo sí diferencia en qué ley fue abolida y cuál ley no. Por eso hay que leer los contextos y tener conocimiento para poder predicar la verdad. Porque si usted no tiene conocimiento, porque no se prepara en la verdad de la palabra de Dios, que no solamente es un seminario bíblico ni teológico de una denominación, usted va a enseñar las mentiras de una denominación, o la levadura, digámoslo más bien, que es la mitad verdad y la mitad mentira, porque no tienen conocimiento. Pablo acá dice muy claro: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, sí es verdad cuando Pablo habla de la ley del pecado, la ley del espíritu, la ley del marido, la ley de la fe, la ley de los hombres, y aquí habla de la ley de Dios. Porque
que Cristo mismo dijo allá en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, que la ley de su Padre nunca fue abolida, ni dejará de pasar, ni de cumplirse. Y una coma ni una tilde dejará de cumplirse. La ley de los hombres sí fue abolida. La ley del pecado no fue ratificada. La ley de los sacrificios fue modificada y el resto de las leyes no fueron abolidas. Se cumplen hasta hoy en día. Y si dice aquí que la ley de Dios está en contra de los designios de la carne, es su obligación, así su pastor le diga que no, conocer cuál es la ley de Dios, conocer cuál es la ley de los hombres, conocer la ley del Hammurabi, la ley del Talión, conocer hasta cuál eran las leyes de los maridos, porque existía una ley de los maridos, conocer la ley de la fe, conocer la ley del espíritu, para que usted no siga repitiendo como logra lo que dicen los falsos ministerios, que estamos caminando en el espíritu, porque hablamos en lenguas, porque ayunamos, porque oramos, porque aprendimos, porque cantamos, porque nos reunimos, cuando nuestros actos son contrarios, cuando estamos haciendo cosas que Cristo dijo, no los hagan. Dice el verso 22 de Mateo 7, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y profetizamos. ¿No es lo que se está viendo? ¿Y qué respondió Cristo? Nunca os conocí, verso 23, léalo, Mateo 7, 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si Cristo nunca los conoció, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué espíritu los usa a estos ministerios modernos? Que se basan en esos tres actos. Si el Espíritu Santo depende de Cristo, no cambia, no trae teologías nuevas, no trae mensajes nuevos, y es lo mismo que el Padre enseñó por medio de Moisés y los profetas. Pastor, me decía un hombre, pero es que Marcos dice muy claro allá, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Es muy distinto cuando se ejerce el ministerio que se presente un espíritu inmundo. Y otra cosa, hacer shows y espectáculos en su nombre, haciendo lo que Cristo dijo, no lo hagan. Mateo 24, el Señor dijo que antes del arrebatamiento, la tercera más grande señal que había antes del arrebatamiento sería que se levantarían falsos profetas haciendo milagros para engañar a los escogidos, si aún fuera posible. Y la iglesia está parada en este momento en los milagros y no en la palabra de Dios. Ay, tan bonito el culto, tan chévere, mire cómo sanan, mire cómo hacen milagros. ¿Conocen la palabra de Dios? ¿Conocen la ley de Dios? ¿Conocen las normas, los estatutos y lo que Dios dijo? No lo hagan. Y cuando vamos a investigar, sí, Marcos escribió eso. Pero en el verso 20 del capítulo 16 de Marcos dice algo muy claro, que Cristo desde los cielos respaldaba a los apóstoles con señales, milagros y prodigios. Entonces encontramos algo muy tremendo en el libro de los Hechos. La sombra de Pedro no sanó a nadie. Es lo que había en Pedro. La esencia del verdadero Espíritu Santo que aún provoca eso, no los hombres. La palabra de Dios aún no necesita que nosotros nos levantemos y le pongamos las manos a nadie, ni le digamos reciba. La palabra de Dios cuando entra por las puertas del alma, entra al cerebro, baja al corazón y hace la esencia y cumple con no volver vacía y transformar y limpiar a la persona. Y el milagro se produce. Y el milagro se produce. Por eso usted tiene que empezar a creerle al Hijo de Dios. Usted tiene que empezar a escudriñar la palabra de Dios, buscar la verdad, aferrarse a la verdad. Mientras usted no conozca la palabra de Dios, a usted a todo le va a decir amén, gloria a Dios, porque le pareció bonito, porque le hablaron bonito. Fíjense, los ministerios dicen que caminan en el Espíritu, pero sus enseñanzas son todas motivacionales, todas de prosperidad, todas de positivismo. A usted no le enseñan la palabra de Dios para que su vida cambie, su hogar cambie, toda su vida cambia, aún el entorno y sus hijos. Si no le enseñan a cambiar de vida a través de la palabra de Dios, no están caminando en el Espíritu de verdad. Si usted realmente
no ha nacido de nuevo, mi hermano, tiene que analizarlo. Usted está en el lugar equivocado. El evangelio de Cristo impacta al mundo entero, impacta a cualquiera. Nadie puede ser igual cuando conoce al Hijo de Dios. Ninguno que camine frente al Maestro de Galilea puede seguir igual. Tiene que haber cambios, transformación, arrepentimiento. Y debemos dar el verdadero fruto del Espíritu, que es el arrepentimiento de pecados. Pero si no hemos cambiado, si no hemos transformado y hemos sido simplemente emocionados, estamos en el lugar equivocado. Estamos en un lugar de ceguera espiritual. Y cuando un ciego guía a otro ciego, Cristo lo dijo, juntos se van a ir al mismo hoyo. Y será lloro y crujir de dientes, porque profesan amar a Cristo, pero no lo aman de verdad porque ni le conocen. Es hora de revisar las teologías. Es hora de revisar las predicaciones, porque Satanás, dijo Cristo, se iba a disfrazar de ángel de luz. Y no sabemos desde hace cuánto tiempo se disfrazó de ángel de luz. Lo único que sí le puedo decir es que si a ti te han alejado de la palabra de Dios a teologías humanas, hay alguien ahí disfrazado de cristiano. Hay alguien disfrazado de espiritual que no tiene ni conocimiento, ni te guía a la verdad de la bendita palabra de Dios. Estás en un lugar de libertinaje. Y el libertinaje no es mundanalidad. Ojo a esto. Libertinaje. Libertad sin control. Donde todo parece bonito para Dios. Por eso encuentran hoy iglesias de homosexuales, de gays, lesbianas. Por eso se encuentran pastores homosexuales predicando, tocando a los hombres, sanando a los enfermos, supuestamente en nombre del Espíritu Santo. Y lo llaman nueva revelación. Y a usted no le piden que lleve la Biblia ni la abra, mi hermano. Usted está en un lugar donde cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Eso es fornicación y adulterio espiritual. Y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Vuelvo a Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Hay que conocerla. Mateo 7:21. Al reino de los cielos se entra por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y pues todo lo que Cristo pidió, lo que enseñó. Y usted no lo sabe, mi hermano, porque no conoce ni los 4 evangelios, ni la vida de Cristo. Conoce los milagros de Cristo. Conoce las bienaventuranzas, pero no conoce la palabra que él predicaba, que él enseñaba. Lamento decirle, mi hermano, no se enoje contra mí porque la verdad no está en el verdadero camino. No todos los caminos llevan a Cristo, a Dios. No todos los caminos llevan a la Nueva Jerusalén. Hay un solo camino y es el Cordero de Dios. Hay un solo camino, se llama Jesús de Nazaret. Y usted tiene que conocerlo, que no le pase lo del ciego Bartimeo que estaba sentado al lado del camino. Entra al camino y verá la gloria de Dios. Ni tampoco pueden, dice, no pueden, no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no están agradando a Dios, entonces viene la pregunta, ¿quién los está usando? ¿Qué espíritu los están usando? Porque Cristo dijo, no lo hagan. ¿Usted cree, mi amado hermano, que Cristo ordenó pactar? ¿Usted cree que Cristo ordenó? Dígame dónde Cristo mandó, o en las bienaventuranzas, donde Cristo, después de dar las bienaventuranzas, dijo, si alguien cree en esta palabra, séllela con talentos, con denarios. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve a Pedro cuando se levantó en el día de Pentecostés, pedir un diezmo, una ofrenda, un pacto, o un sello con la palabra para que fueran bendecidos? Le dijo, obedezcan, conozcan, Cristo es el Mashiach, Cristo es el Mesías, Él es el Hijo del Dios viviente, conózcanlo.
Si alguien se atreviera a leer exactamente y leer correctamente el libro del Apocalipsis, encontraría algo triste, y es que Juan, cuando fue trasladado en la visión, dice que él veía la tierra y lloraba, y su corazón se compungió en lo que vio, que se convirtió en lo que se llama iglesia. ¿En qué nos hemos convertido? ¿En teólogos más? ¿En qué estamos caminando? ¿En una fe en un hombre? Ni Pablo se atrevió a tanta cosa como se atreven hoy en día. Ni Pedro se atrevió a tanta cosa. Aquel paralítico en la puerta del templo le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y dijo: levántate y anda en el nombre del Hijo de Dios, del Señor Jesús, de Yahshua Mashiach. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Tenía la unción, la verdadera unción del Espíritu Santo. Pero hoy, si no depositas dinero, no ores ni por un milagro. Si no depositas dinero, te sacan de la congregación, te humillan, no te dejan subir ni a predicar, te sientan porque te vuelves enemigo de la misma denominación, te vuelves enemigo de la congregación, te vuelves enemigo de los mismos pastores. ¿En qué se ha convertido la palabra de Dios? En un negocio. Todo es en amor y en base al dinero, no en la misericordia. Verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mira lo que Pablo dice, y es para que lo analicemos de verdad, conciencia. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces, si nosotros estamos viviendo conforme a los designios de la carne, y entre esos designios es el amor al dinero, como pastores, y hablo los pastores, hablo los líderes de iglesias, si la funcionalidad de una reunión de una iglesia es en torno a recibir dinero, no estamos agradando a Dios, somos enemigos de Dios, y no mora el verdadero Espíritu en nosotros. ¿Por qué no le enseñamos a la gente a ir a darle pan al que tiene necesidad? ¿Por qué no le enseñamos al pueblo a ir a darle vestido al que no tiene vestido? A darle de comer al que no tiene. ¿Por qué no le enseñamos la verdad a la iglesia? ¿Por qué Dios tiene que levantar hombres como yo o como algunos otros hombres que nos hemos convertido en empresarios y dejamos de pedir diezmos y ofrendas para enseñar la verdad? Y yo le aseguro que las personas que se reúnen con nosotros saben de qué hablo, de que Dios sí los bendice cuando hacen las cosas correctas. Dios no necesita dinero, nosotros sí. Pero Pablo dio el más grande ejemplo, que hasta los últimos días, como ministro del Evangelio, trabajaba y tejía carpas, porque un hermano de la congregación en Roma le dio trabajo, porque tenía una compañía, una fábrica de hacer carpas, y empleó a Pablo. Y Pablo predicaba y trabajaba, se ganaba el sustento, se ganaba el pan de cada día. Aun cuando quisieron darle una ofrenda, los corintios dijo que no, y recibió porque lo manipularon emocionalmente, diciendo que era una bendición. Y sí es una bendición cuando el pueblo da por agradecimiento y voluntario, no porque le impongan con temor, manipulando la palabra de Dios. Si es que el Espíritu mora en vosotros, y es algo que tenemos que analizar, ¿será que el verdadero Espíritu Santo, el que hablaba Cristo, del Paracleto, del otro Consolador, mora en mí? Porque si mora en mí, Él me guía a toda verdad a través de la palabra de Dios. Me guía a la verdad. Me enseña la palabra de Dios. Se convierte en lámpara. Y voy al camino, porque la función del Espíritu Santo es llevarnos, procesarnos, limpiarnos, llevarnos al reino de Dios para que apliquemos la justicia del reino de Dios en la tierra. Y ahí sí somos sellados. ¿O a usted no le extraña
el mundo entero camina en nombre del Espíritu Santo, pero la Biblia dice muy claro que es un pequeño remanente que va a ser salvo, porque somos muy poquitos los que decidimos un día apartarnos de los shows, los espectáculos y las mentiras y obedecer la palabra de Dios. Muy poquitos lo hacemos. Y mi invitación es que usted lo haga hoy, a partir de hoy, y verá cómo todo le cambia. Todo le cambia. Y ahí sí va a empezar a ver lo que dice el Salmo 34:7, que el ángel de Yahweh, está escrito el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo lo va a defender? Usted no le teme, y temer significa obediencia, y para obedecer se necesita conocer ¿qué? La palabra de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simple, no lo digo yo, lo dijo Pablo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, ¿qué espíritu los está usando, mi amado hermano? Y a usted que le gusta predicar por las redes sociales, ¿qué espíritu le gusta si usted está haciendo cosas que Cristo dijo no? ¿Qué importa que esté escrito y que Marcos haya dicho que sí? ¿Qué importa que Pablo dijo allá que hay dones? No importa, porque sí los hay. Y son usados en tiempo y ocasión para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Y él subió a la cruz del Calvario. Marcos, Pablo, Pedro, Juan, Carlos, María, Marta, subió el Hijo de Dios. ¿Quién le va a juzgar? Pablo, Marcos, Juan, Pedro, Judas, Carlos, el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? Ahora más conociendo de que hay impostaciones y malas traducciones del latín a nuestros idiomas, y sobre todo de la Reina Valera, donde se diseminaron muchas más Biblias, nuevas versiones, que aún le cambian la connotación a lo que está escrito. Por eso usted encuentra Biblias donde habla del unicornio, otras donde habla de otra cosa. ¿Por qué? Porque las traducciones han cambiado todo. Lo decía el Señor en Jeremías 8:8. Los escribas, busquen y verán, dice, los escribas cambiaron mis verdades con su pluma mentirosa. Y si fue en esos tiempos, ¿qué más? Sabiendo que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue modificado, escrito en el año 350, por orden de la Iglesia Católica, San Agustín, sacerdote católico, obispo, ayudantes, modificaron. Esto es tremendo, hermano. Verso 10, ya casi voy a terminar. Pero si Cristo está en nosotros, miren lo que pregunta Pablo, pero si Cristo está en nosotros, en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A qué? Al pecado, a las obras de la carne. Si Cristo está en mí, yo voy a hacer la voluntad del Padre, porque es lo que Cristo ordenó. Voy a ser imitador de Cristo, pero no porque yo quiera hacerlo, sino porque cada vez que me sumerjo en la palabra, guiado por el Espíritu Santo, me transforma, la palabra me limpia, me hace una nueva criatura y me convierto en templo del Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. ¿Usted quiere estar vivo? ¿Usted quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Léase Isaías 58, léase Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Aplique los principios bíblicos que Dios aconsejó para el ser humano y verá cómo todo le cambia. Entonces, si usted aplica los principios humanos, usted va a ver cómo ellos son prosperados por la mala manipulación que hacen. A usted no engañan emocionalmente para usted creerse que es prosperado cuando usted sabe que realmente no lo es. Cuando usted sabe que su vida no ha cambiado, que usted vive en pecado. Y cuando usted sabe honestamente que usted ni la lee, ni la conoce, pero tiene un título de cristiano. Y sé lo que hablo. Con mi esposa hemos conocido personas que nos han dicho la verdad, yo ni la leo, pero asisten a las congregaciones y tienen cargos dentro de las iglesias.
Entonces, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escuche esto porque va muchas veces que la Biblia lo dice. La Biblia dice que el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. La Biblia nunca dice que Cristo se levantó de entre los muertos por sí solo. El Padre lo levantó por medio de su Santo Espíritu, porque Él se lo ganó, porque fue la cruz del Calvario. Y Él murió en santidad, sin pecado, sin mancha, siendo hombre, demostrándonos a todos aún en nuestra actualidad que podemos cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios, sin mancha y sin pecado, estar en pureza. Dice muy claro, verso 11 dice, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, por eso si usted se va a San Juan 14, verso 15 y 16, dice que Cristo les dijo, yo tengo que irme y el Padre enviará al otro consolador. Otro, no que vendría en él en forma de espíritu, que eso es una teología falsa y mentirosa y una secta que se inventó eso. Secta se dice porque salió del cristianismo con una aberración y una mentira. Hay una nueva revelación. ¿Cuál nueva revelación? Entonces quitamos la Biblia, porque si hay una nueva revelación no usamos la Biblia. Y es lo que están haciendo en los últimos tiempos las sectas que salieron del verdadero cristianismo. Léanselo San Juan 14, 15 y 16. Dice que el Espíritu Santo lo envía el Padre en nombre de Cristo. Porque tenía 15 y nos dejaron al otro consulado, el Paracletos. El Espíritu de verdad dice. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Ve que hay vida, bendición, cambios en todas las áreas? Porque vida es bendición, vivir. Y no es porque yo tenga un título. Es porque yo dejé de obedecer a hombres y teologías humanas, siempre deseé obedecer la bendita palabra de Dios. Entonces agradó al Padre, porque el Padre ve que estoy obedeciendo a su Hijo, al Cordero de Dios, y manda su Espíritu y me sella, Efesios 1:13, para el día de la redención. Y por eso es que yo aplico la justicia del reino de los cielos, no la de los hombres. Y por eso amo a Dios, pero amo al prójimo también como a mí mismo. No lo pisoteo, no lo maltrato. Y no engaño a la gente con cosas que no son. Vamos a terminar acá, en el verso 11. Vamos a dejar para el próximo viernes la otra parte de Romanos 8. Estaríamos a la cuarta parte de Romanos 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora, debe morar en vosotros. Entonces, si él mora, si el espíritu de Dios mora realmente en mí, el fruto del espíritu debe verse reflejado en mí. Si no se ve reflejado, estoy en una falsa doctrina, estoy en una teología humana y una mentira teológica donde creo que soy salvo, soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, pero la verdad es que no. Porque no le conozco. Y si no lo conozco, ¿cómo le voy a obedecer? Y si no le obedezco, ¿cómo va a escribir mi nombre en el libro de la vida? Y si no me está usando el verdadero Espíritu Santo, si no es el falso, busquen la palabra Kundalini en Google. Culto a Kundalini, con K, Kundalini, en K, y se van a sorprender. Que los maestros del gurú, allá en la India, con yoga y todas esas cosas, hacen lo mismo que están haciendo, o que se metió a la iglesia de los años 2000 para acá, o desde el año 95 para acá, con las famosas teologías nuevas y modernas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ir a una iglesia hoy en día moderna e irme para la India, donde los gurús de la India? ¿No hay diferencia? Solamente que allá hablo con el Dalai Lama y aquí hablo de Cristo.
Allá hablo de los chakras y aquí hablo de la unción. ¿No hay diferencia? Allá hablo de poner cosas de Feng Shui para la buena suerte o las contras. Y aquí hablo de liberación, que es lo mismo. Tiene que haber una diferencia. Nuestro Cristo no es un Dios cualquiera, es el Hijo del Dios viviente, es la imagen del Dios vivo, dijo el apóstol Pablo. Él no hace las cosas que hacen en el mundo, al menos no está registrado en la historia. Entonces, ¿qué está pasando? Búsquelo, Kundalini, y entérese de la verdad. Bueno, les dije que llegamos hasta el verso 11. Entonces, debe haber evidencia. Termino simplemente leyendo porque ya lo explicamos en la revisión pasada. Dice, mas el fruto del Espíritu, del verdadero Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ley alguna. Porque el verdadero Espíritu Santo que proviene del Padre mora en nosotros. Y si mora en nosotros es porque tenemos la esencia del Hijo de Dios. Su palabra ya no está aquí, sino está aquí en nuestro corazón. Dios es amor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto haber estado esta tarde con ustedes. Hoy extrañé a mi esposa, extrañé a la hermana Jolie. Me tocó solito, pero qué bendición caminar en los ríos de agua viva. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes, 7:30 de la noche. Estaremos conectados. No sé qué hora es en su nación. Estoy en la ciudad de Monaghan, en el estado de Texas, aquí en la USA y en los Estados Unidos. Para la gloria de Dios. Dios les bendiga a usted, su familia, los prospere en todas las áreas de su vida, en la salud, en la economía, en lo sentimental, en lo familiar, en sus negocios. Dios les bendiga grandemente. Sigamos orando unos por otros para que la verdad corra como ríos de agua viva en medio de tanta levadura. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Muy buenas noches.